Bueno, y en este momento que nos cuesta a todos entender lo que está pasando con los despidos y demás, nada mejor que tener a un diputado del Frente Renovador y vicepresidente de su bloque, Alejandro Grandinetti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miguel Sorraquín lo saluda. Hola Miguel, un gusto estar contigo. Bueno, y bueno, pedirte que nos digas cómo están las cosas, qué es lo que está pasando, que resulta como difícil a veces entender algunas cosas, ¿no? Sí, entiendo esa dificultad. Partimos de la base que encontramos ciertos datos de la realidad que están marcando que el rumbo puede generar algunas complicaciones en el trabajo, más de las que ya se han producido. Hay un reconocimiento que el salario real, el poder de compra, el salario real ha caído. Incluso por escrito me lo hizo Peña cuando tuvimos la interpelación el miércoles pasado y charlábamos sobre la interpelación preguntábamos sobre la realidad económica y el salario real de los argentinos. Hay un reconocimiento en ese tema. Si nosotros decimos que el poder de compra de los trabajadores o de los argentinos en general ha caído, tenemos que suponer que hay menos ventas y menos compra de servicios y de productos, y eso en el mercado laboral generalmente se trasluce en despidos. Eso es lo que estamos discutiendo en el paso en el Senado, y es en los proyectos que también hemos implementado o hemos auspiciado en la discusión en la Cámara de Diputados. Sí, y obviamente los despidos generan una tensión social mayor, ¿verdad? Claro. Porque la gente ya en un universo de inseguridad, en un universo de acción del narcotráfico, la gente desprotegida y en la calle es como manejar un auto en la lluvia a la noche a 150 kilómetros por hora, ¿no? Muy peligroso, efectivamente. E incluso ahondar no solamente sobre las consecuencias, que es la parte final de esta cadena, el eslabón más débil, que es el trabajador, sino también volver a discutir dentro de la centralidad política el tema de la rentabilidad, principalmente de las pequeñas y medianas empresas, que es un poco lo que nosotros también estamos bregando en los últimos días desde la Cámara de Diputados y el sector que encabeza Sergio Massa, ¿no? Entender que la consecuencia de una economía que se retrae es el desempleo o el aumento, la posibilidad de aumento de desempleo, pero que no es que se conviertan los pymes o los grandes empresarios, tomar la industria automotriz, no creo que despidan porque se han convertido en perversos, les gusta el sufrimiento de la gente, ni mucho menos, sino simplemente quizás es más fácil entender que pasa porque no venden autos. Entonces ahí tenemos que explicar la complejidad de que vendemos menos autos al exterior, a Brasil particularmente, y porque el salario que antes necesitábamos, que eran 6, 7 salarios para comprar un automóvil, ahora necesitaríamos 9, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tenemos que volver a discutir la rentabilidad de los sectores empresarios en la Argentina, y eso requiere de templanza y de capacidad o de la decisión también de escuchar diferentes argumentos de los propios de una determinada fuerza. Diputado Eduardo Solari lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Quería hacerle una consulta, porque usted rescató la falta de perversidad, digamos, o de intencionalidad. Sí. Y extendiendo el tema de la intencionalidad a las distintas posiciones que hay alrededor del proyecto de ley. Uh-huh. ¿Cuáles son las razones? Porque si no hay una intencionalidad, evidentemente todos quieren el bien, pero entienden que se llega al mismo por distintos caminos, ¿no es cierto? O ven males en la posibilidad de aprobación de la ley. Bueno, lo que primero que tenemos que superar es esa visión dicotómica del bien y del mal, ¿no? Maniquea, que desgraciadamente fue fomentada durante mucho tiempo, o por lo menos en los últimos tiempos en la República Argentina. El que detentaba el poder era el bien para los que así comulgaban con ellos, con el kirchnerismo, y los otros eran todos partícipes del eje del mal.
sí podemos tener visiones divergentes con respecto a cómo solucionarlo, como vos bien decís. O sea, yo creo que tenemos que ir sobre las causas y no las consecuencias solamente. Lo único que puede diferir es que algunos días no tenemos problemas con el tema del empleo o vamos en la dirección correcta. Ahora, si efectivamente nosotros sumamos, y creo que esto es de ejercicio de sentido común, que tenemos aumento de tarifas como lo hemos tenido, mientras estamos discutiendo esto, aumentaron ayer las naftas nuevamente. Uh-huh. El poder de compra de cada uno de nosotros se ha restringido considerablemente. Creo entender que es muy difícil sostener que esto no se va a traslucir en pérdida de puestos de trabajo, porque estamos en un ciclo. Ahora, después también podemos agregar que no es producto de los últimos 5 meses, sino que esto viene hace 3 años que la economía no crece, pero lo que estamos diciendo es que una economía que tiene el centro solamente en el control de la inflación y con mucho peso en la disminución de la demanda, entender a la inflación como producto de la demanda solamente, puede llevarnos a que el tránsito hasta la recuperación de la Argentina, que será entre 3 meses, 6 meses, depende de donde vos te pongas políticamente o analíticamente, se haga con mayor o menor costo social. Eso es lo que tenemos que discutirlo. Por eso también a veces las preguntas son: ¿ustedes votan o no votan la ley del Senado? Y ahí tenemos que entrar también a decir, bueno, el Senado representa, o los senadores representan a los estados provinciales, nosotros a la gente, el pueblo de la Argentina en cada una de las circunscripciones, en el caso de Santa Fe. Son debates que tenemos que generarnos. Quizás no estamos muy acostumbrados, ¿no? Estamos transitando todos un nuevo periodo en la Argentina. Sí, y lo que uno ve es que así como la industria automotriz uno puede pensar que es tomadora de gente, cada vez es menos tomadora de gente a nivel mundial. Y sí, la Argentina tiene sectores en donde parecerían ser grandes tomadores de gente. Esto está mutando y hay lugares en donde deberían empezar a trabajar más gente, como es el agregado de valor en el universo de los productos agropecuarios y demás. Está todo cambiando, ¿no? Es un cambio muy grande y para que eso se dé tiene que haber inversión, y la inversión solamente va a venir en donde haya una coherencia política para que se pueda invertir y haya seguridad durante un tiempo determinado, ¿no? Uh-huh. Y parecería que eso es lo que se tendrían que poner de acuerdo, ¿verdad? Y es como difícil en ese concepto global, ¿no? Tal vez es porque el gobierno está muy débil en sus porcentajes de participación en las dos cámaras, y esto requiere de una negociación, porque me imagino que los senadores que no estarán de acuerdo de apoyarlo, seguramente habrá sus reprimendas por abajo en todo lo que es las transferencias y demás. Esto debe ser muy complejo de manejar, ¿no? Sí, coincido contigo en el análisis global. Te agregaría, si me permitiesen, o por lo menos para aportarlo en el debate, una cuestión. Yo creo que las decisiones de inversión tienen que ver con la rentabilidad también, porque hay regímenes que no son muy democráticos o muy seguros. Sin embargo, si tenés una tasa de retorno importante, invertís. Y así lo explica la historia económica en diferentes lugares del mundo. Entonces yo creo que también tenemos que hablar de la rentabilidad. Por eso estamos agregando el tema de las pymes, y no creo que alguien venga o deje de invertir en la Argentina, si está pensando en el mundo de venir a invertir en la Argentina, solamente porque haya dado una indemnización o no por 6 meses. Va a venir si efectivamente tenés un mercado atractivo, que se ve que se va a recuperar o no, y 8 de cada 10 pesos, no nos tenemos que olvidar, están en el consumo del mercado interno, que explican el PBI de la Argentina. Entonces, creo que tenemos que animarnos a hacer debates serios. Vos comentabas lo de la industria automotriz, esa transferencia. Mira, nosotros terminamos recién una reunión en la Comisión de Economía y estamos hablando de Tierra del Fuego, y se planteó un debate en línea de lo que vos comentabas recién. Si la idea es mantener o no una industria electrónica subsidiada por cuestiones geopolíticas que son atendibles, o hacemos una transferencia a otro tipo de actividad que sea más eficiente y que requiera de menos recursos por parte del Estado Nacional.
pero lo que sí me queda claro es que esa transferencia de matriz, de automotrices o de la electrónica en Tierra del Fuego hacia otra que puede ser superadora, no debiera ser con un costo social muy alto. Me parece, por lo menos yo no estoy dispuesto, sí creo que debemos generar el debate de cómo hacerlo, ¿no? Eso es política de Estado, lo que vos estabas diciendo anteriormente. Diputado, se ha dicho que la doble indemnización podría actuar como una suerte de disuasivo respecto a la creación de nuevo empleo. ¿Ese concepto es equivalente para las grandes empresas y para las pymes o hay una visión diferente al respecto? No, yo creo que en realidad es un simplismo, es decir, que es solo una de las variables. Obviamente que la rigidez, digo, nadie va a abrir una fábrica pensando en que va a echar gente a los 2 meses o a los 6 meses, porque estamos hablando de 180 días, por ejemplo, eso. Pero reitero, solamente focalizar el desempleo o el aumento, la posibilidad del aumento del desempleo en términos de prohibiciones es parcial, porque digo, hoy por ejemplo está prohibido el trabajo en negro, sin embargo explican en la Argentina entre el 35 y el 40% del total de la masa laboral. Y por más que nosotros lo volvamos a prohibir en otra ley, seguirá, hasta que no cambiemos la matriz, la estructura de la rentabilidad de muchos de esos sectores que tienen en la marginalidad la única razón de supervivencia, porque no pueden, en muchos de los casos, digo, no creo que sea una cuestión tan solo cultural. No creo que se limite por 6 meses, reitero, nadie va a venir a invertir millones de dólares a la Argentina pensando que en 6 meses tiene que echar a la gente que tiene que, no termina ni siquiera de generarle esto. Sí, en las pymes es una gran dificultad, porque en muchos de los casos el empresario pyme, y sobre todo alguien que estoy pensando en un almacén, en un taller que tiene 3 colaboradores, que ya de por sí si tenés 3 o 4 empleados en blanco es como que eso es un fenómeno de la finanza, ¿no?, para mantenerte en la Argentina, por la carga que implica el costo laboral hoy en nuestro país. No creo que lo eche porque tenga la ley o no tenga la ley, sino que si te duplican la factura de la luz, si te duplican el importe que te va a llegar con el gas, si lo que vos antes sacabas para mantener a tu familia ahora necesitas más dinero, y bueno, seguramente tratarás de ajustar en donde sea, y generalmente ocurre con los empleados en ese caso. Y del empleado en sí, no creo que la doble, cualquiera de los que están escuchándome de ahí en la mesa de trabajo de ustedes como periodistas, estén seducidos a tener una doble indemnización más que el empleo. Ninguno aceptaría de buen agrado que lo echen hoy y que le paguen la doble indemnización. O sea que tampoco para el empleado es una mayor cobertura económica que le damos, pero tampoco una solución. Por eso creo que es importante volver a discutir la economía real y su rentabilidad. Claro, si uno se pone a ver, esta es una discusión que parecería que estamos discutiendo de algo que no es lo importante, sino es ver realmente cuál es la generación de empleo y de riqueza y cómo nos nutrimos y nos reconectamos con el mundo, con todo lo que el mundo trae y se lleva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y además reconociendo que aquel círculo virtuoso de superávit gemelos que se tuvo en una primera etapa del kirchnerismo terminó con un déficit gemelo muy preocupante que nos dejó Cristina. Entonces en eso también le damos la derecha al gobierno, pero sí advertimos que el enfriamiento de la economía tiene consecuencias sociales y muy graves, principalmente en el tema del empleo. Me parece que, por lo menos en lo que he recogido en charlas con algunos de los legisladores del propio oficialismo, podríamos llegar a un acuerdo para entender también en esto de que lo que es el nuevo clima político, las razones que podemos esgrimir desde nuestro espacio, ¿no?, con Sergio Massa a la cabeza. Claro, yo creo que también eso es bastante importante porque además de la dificultad del estado de la economía y de la debilidad social y de la inseguridad en la que vivimos, es difícil la indefinición de la verdadera oposición, ¿verdad? Claro. Porque ahí es como que el diálogo está fracturado y muchas veces uno no sabe
con quién habla o con quién tiene que hablar el que quiere terminar de llegar a un acuerdo para armar una ley. Claro, la visión dicotómica es mucho más simple, ¿no? Claro. A veces esa postura de me opongo a todo o estoy, yo entiendo que son todo un aprendizaje para todos en esto, ¿no? Incluso no ha ocurrido de tener colaboraciones en política de Estado, pero creo que si la clase dirigente no está a la altura de las circunstancias, se va a notar primero mucho antes que lejos, y segundo, la verdad que la vamos a pasar mal, y en esto si es una buena política la de, por ejemplo, pobreza cero, o empecemos a discutir la rentabilidad de cómo nos reinsertamos en el mundo, porque la aislación o tener como socios comerciales solamente a Venezuela e Irán, convengamos que no era lo más recomendable para hacerlo, pero bueno, también creemos que hay una visión que puede ser complementaria con otras visiones políticas, no necesariamente con la idea de oposición obstruccionista. Y dentro del peronismo, sí, para mirar un poquito para el lado de adentro, digamos, ¿no? ¿Cómo se ve el consolidarse como oposición? ¿En cuánto tiempo? ¿Fin de año? ¿Un año? Porque ya empieza a sentirse el clima de las elecciones que se vendrían, ¿no? A pesar de que estamos tan cercanos de las que pasaron. ¿Cómo se puede pensar que esto se va a ir resolviendo? ¿Va a ser con la justicia que aparece y va limpiando el camino, o realmente van a haber espacios de conciliación interna? Los que roban no tienen ideología y deberían ir presos, y necesitamos un sistema que castigue a los políticos venales. Y con respecto hacia futuro, mire, creo que la sociedad nos impuso a aquellos que tenemos un pensamiento doctrinario desde otro lugar, cercano al peronismo o del peronismo, aunque es muy ambiguo el concepto, y pido disculpas por tal cosa, que nos ha mostrado que nos hemos equivocado y mucho, ¿no? De hecho, parte del pensamiento de lo que se denomina peronismo ha gobernado en los últimos 30 años y no han cambiado las estructuras sociales, por lo menos de aquellos que decimos defender, que es al trabajador o el ascenso social como dinamizador de la economía nacional. Entonces creo que primero tenemos que partir de una fuerte autocrítica. Estoy contestando la pregunta de cómo volvemos a hacer esta opción, y después si podemos mostrar gente profesional preparada, con valores morales que no sean una cuestión accesoria sino fundamental en la acción política, probablemente nos considerarán como una opción, y si no, volverá a aparecer otra opción política. Lo de Macri y el PRO particularmente, más allá de Cambiemos, pero el PRO particularmente, creo que marcó un quiebre de la historia política argentina, porque por primera vez se accede al poder por la fuerza de los votos, una fuerza de 12 años de antigüedad, y por fuera del peronismo y del radicalismo, ¿no? Por más que después el radicalismo siga acompañando, creo que la idea fundamental de Macri fue la que ganó. La tercera fuerza la constituyó un diputado nacional, como es el caso de Massa, que logró el 22% de los votos, en mi provincia el 26% de los votos, una provincia importante como Santa Fe, y que tiene 2 años como formación política. Creo que eso nos está diciendo también que las viejas categorías de pensamiento político debieran ser repasadas. Como politicólogo te lo digo, no como ya como político. Está clarísimo. Pero creo que nos está marcando que aquello que creíamos que pesaba mucho con cuanto a estructuras territoriales, la provincia de Buenos Aires es el otro ejemplo que me viene inmediatamente a la mente, ¿no? Ya cada vez más en la política moderna van a perder peso, ¿no?
Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente vamos a volver a preguntarte cuando esto vaya tomando más forma. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, lo he disfrutado mucho y perdón la extensión a lo mejor de la respuesta. No, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Yo también lo he disfrutado. Un abrazo. Hasta luego. Diputado del Frente Renovador y vicepresidente del bloque, Alejandro Grandinetti, música.